Capítulo 19. Día de la mudanza. El sol brillaba intensamente en el cielo cuando Izuku entró en los terrenos de la UA. Sonrió mientras respiraba el aire del verano mientras se acercaba a su destino. Fue el comienzo de un nuevo día, tanto en sentido literal como figurado. Hoy se mudaba al campus de la UA. Solo habían pasado unos 3 días desde que All Might visitó su casa para proponerle la idea de que Izuku se mudara. El joven estudiante, por supuesto, estaba algo nervioso por vivir solo, pero finalmente aceptó una vez que su madre se lo permitió. Después de todo, no iba a vivir de forma completamente independiente. La escuela seguiría proporcionando comidas durante el horario de clases, así como un estipendio para que él pudiera comprar alimentos y suministros en su propio tiempo. Además, viviría en el mismo edificio que todos sus amigos. Y por supuesto, su novia. Solo pensar en eso trajo color a las mejillas del chico y una sonrisa a sus labios. En un momento le había preocupado no tener mucho tiempo con Mina una vez que las clases comenzaran de nuevo, pero eso ya no era una preocupación. Aún no conocía la estructura exacta de los dormitorios, pero de una forma u otra ella estaría cerca. Oye, Isu. Su sonrisa creció cuando escuchó la voz de Mina llamándolo. Al darse vuelta, la vio correr hacia él, saludando con entusiasmo. Él dejó que ella lo alcanzara, preparándose para el abrazo entrante. Todavía casi lo derriba. La pareja siguió caminando, cogidos de la mano. Mina parecía estar de particularmente buen humor mientras movía su brazo hacia adelante y hacia atrás, llevando consigo el de Izuku. No es que le importara, por supuesto. Simplemente se alegraba de verla tan feliz. Dios mío, esto es tan emocionante. Ella chilló de alegría mientras caminaban. Me pregunto cómo serán. ¿Qué tamaño tendrán? Oh. ¿Crees que habrá una piscina? La chica alegre disparó pregunta tras pregunta a Izuku, demasiadas para que él las respondiera. Había olvidado cuánta energía podía tener Mina a veces. Realmente no había tenido la oportunidad de estar tan despreocupada durante la última semana. Lo siento, respiró hondo, relajándose un poco. Tengo muchas ganas de que llegue esto, ¡Wow! Al doblar la esquina, los dos estudiantes se detuvieron en el lugar y quedaron boquiabiertos. Ante ellos estaban los dormitorios recién construidos de la UA, sus nuevos hogares por el momento. Eran un par de edificios de 4 pisos con una arquitectura bastante elaborada. Son enormes. Exclamó Mina, maravillándose de las estructuras. ¿Construyeron todo esto en menos de una semana? Bueno, Cementos es uno de los maestros, señaló Izuku. Los dormitorios se construyeron hace solo unos días, creados en respuesta al ataque de la Liga de Villanos. Se quedaron boquiabiertos ante los edificios por unos momentos más antes de que Mina prácticamente corriera el resto del camino hacia ellos, arrastrando a su novio con ella. Mina se puso las manos en las caderas y se puso de pie triunfalmente mientras admiraba su trabajo. Le tomó algunas horas, pero finalmente terminó de desempacar sus pertenencias y dejó su habitación, como ella diría, linda como el infierno. Por supuesto, cualquier otra persona probablemente encontraría confusa y vulgar la combinación de estampado de leopardo, manchas de guepardo y corazones que decoraban su habitación. Pero esa gente simplemente no tenía gusto. A pesar de la cantidad de tiempo y esfuerzo que le tomó preparar su habitación, la chica rosa todavía estaba llena de energía. Ya había estado entusiasmada con la idea de mudarse a los dormitorios, pero después de ver su interior, esa emoción solo había aumentado. Evidentemente la UA no había escatimado en presupuesto. El edificio tenía un enorme espacio común con cocina, sala de recreación y áreas de baño y lavandería separadas para niñas y niños. Además, cada dormitorio tenía su propio baño, así como un pequeño balcón. Mina tuvo mucha suerte en este sentido. Su habitación estaba en el último piso, lo que le daba una vista bastante bonita del campus. Aunque no hay piscina. Pero claro, el centro de entrenamiento tenía uno. Dejándose caer en su cama, Mina suspiró felizmente mientras miraba al techo. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció después de unos momentos. A pesar de lo alegre que estaba, los recuerdos de la semana pasada todavía permanecían en su mente. ¿Cómo no podrían hacerlo?
Después de todo, casi la habían matado varias veces. Se había encontrado cara a cara con el villano más aterrador que probablemente jamás hubiera visto, y había sido testigo de la caída del héroe más grande del mundo. Además de eso, la liga todavía estaba ahí. Esa fue la mitad de la razón por la que ella y los demás se mudaron aquí en primer lugar. Puede que hayan perdido a su verdadero líder, pero Shigaraki seguía siendo peligroso por derecho propio. Todos lo eran. Tomemos a Toga, por ejemplo. Podía disfrazarse de una de las amigas de Mina, acercarse a ella y hacer lo que quisiera. Todo su cuerpo se estremeció al imaginarlo. «Ah, ¿qué estoy haciendo?», se preguntó a sí misma, sacudiendo la cabeza rápidamente. Ese tipo de cosas la habían estado persiguiendo desde ese día y no parecían desaparecer pronto. No es que deban hacerlo, por supuesto. Mina sintió que tenía razón al tener miedo. Simplemente no podía dejar que ese miedo la dominara. Sin duda, la Liga de Villanos volvería a atacar. ¿Dónde y cuándo? Ella no lo sabía. Pero lo que sí sabía es que la próxima vez estaría lista para ellos. Dejando esos pensamientos a un lado por ahora, la chica con cuernos se sentó. Probablemente los demás habían terminado de desempacar y ella se sentía sociable. Mientras salía de su habitación, Mina notó a Uraraka, su única compañera de piso, esperando junto al ascensor. «Ochako, hola». Rápidamente se acercó a su amiga. «Oh, hola Mina. ¿Terminaste de desempacar?», Mina sintió en respuesta. «¿Sí? ¿Y tú?». «Oh, ya terminé hace un tiempo. Yo, no tengo muchas cosas». La chica rosa frunció el ceño al ver que su amiga apartaba la mirada. Uraraka no era exactamente rica, como ella recordaba. Está, un poco vacío allí, en realidad. «Oh, no digas eso. Apuesto a que se ve genial». Mina intentó animar a la chica que controlaba la gravedad cuando llegó el ascensor. «Gracias». Uraraka logró esbozar una sonrisa. «¿Primer piso?». Su compañera de clase asintió. Se quedaron en silencio por un momento mientras el ascensor se movía. Mina se encontró pensando una vez más en los acontecimientos recientes y en cómo Uraraka había sido uno de los que la había salvado. De hecho, si no hubiera sido por ella... «Gracias, por cierto», dijo la portadora del ácido, mirando a su compañera. «¿Eh?». La chica morena la miró confundida. «¿Para qué?». Por salvarme la vida». La expresión de Uraraka se amplió ante la respuesta de Mina. «Si no hubiera saltado detrás de mí de esa manera, probablemente estaría... No tienes que agradecerme por eso, Mina», le aseguró la chica más baja a su amiga con una sonrisa. «Eso es lo que se supone que deben hacer los héroes, ¿verdad? Arriesgar sus vidas por los demás». Mina giró la cabeza para mirar hacia adelante. «Sí, pero aún así, además, yo, si no hubiera dejado escapar a esa chica Toga, ella no habría, de tener». Una mano rosada en su rostro le dijo a Uraraka que se callara. «No te culpes por esto ahora. Tuve que lidiar con eso lo suficiente con Isu». La pelirrosa estaba cansada de que todos dijeran que lo sucedido fue culpa suya. Al final del día, fueron los villanos los culpables de todo. «Pero yo, no, tienes razón». Hubo otro breve silencio mientras el ascensor llegaba a su destino. «Oye, toda esa charla sobre nuestras habitaciones me hace pensar», comenzó Uraraka. «Quiero ver cómo son las habitaciones de los demás. Deberíamos hacer un recorrido grupal o algo así». El rostro de Mina se iluminó. «Oh. Eso suena increíble». Definitivamente quería ver cuáles eran los estilos de decoración de sus compañeros de clase. Incluso podríamos convertirlo en una competencia o algo así. No sé si, vamos, busquemos a los demás». Fue muy tarde. Mina ya había tomado una decisión. Tomó un poco de tiempo reunir al resto de las chicas, pero con la excepción de Tsuyu, todas parecían estar de acuerdo con la idea. El grupo se dirigió al área común, donde parecía que se habían reunido los chicos. Al ver a Izuku entre los demás, un pensamiento travieso cruzó por la mente de Mina. Recordó lo avergonzado que se había sentido cuando vio el santuario de Olmigd que era su habitación en casa, y aunque ella aún no había visto su dormitorio, era muy probable que fuera más o menos lo mismo.
Algo le dijo que intentaría ocultar algunos de sus productos antes de mostrar la habitación. Ella se aseguraría de que él no tuviera la oportunidad. Hola chicos. La pelirrosa saludó cuando los dos grupos se encontraron. ¿Todo listo con tus habitaciones? Sí. Ahora todos nos estamos relajando, respondió Kaminari, saludando a las chicas. Genial. Ya que están todos aquí, algunos de nosotros estábamos hablando y se nos ocurrió una idea. Mina sonrió cuando esto llamó la atención de todos. Hagamos un concurso de exhibición de salas. ¿Qué te parece? Después de un momento, algunos de los chicos expresaron su apoyo a la idea. Sin embargo, parecía que Izuku y Tokoyami dudaban. Perfecto. Genial. Podemos comenzar con el segundo piso con la habitación de Izu. Mientras la clase se dirigía hacia las escaleras, Mina sonrió cuando escuchó a Izuku gritar desde atrás. No, espera solo un minuto. Eso estuvo sucio, ya sabes, murmuró Izuku, con los hombros caídos mientras se sentaba en uno de los sofás del área común. Junto a él estaba sentada Mina. Empezando por mí la vida. Oh, pero te veías tan linda. Las burlas de su novia le valieron un sonrojo. Además, a todos pareció gustarles, a diferencia del mío. La niña se cruzó de brazos y frunció el ceño mientras se recostaba en el sofá. Simplemente no tienen sentido del estilo. Pensé que se veía bien, le aseguró Izuku, apoyando una mano en su hombro. No era mentira. Claro, la decoración era un poco desorganizada, pero encajaba muy bien con la personalidad de Mina. Aunque podía entender por qué alguien que no la conocía como él podría no estar de acuerdo. Solo dices eso para hacerme sentir mejor. No, de verdad, lo digo en serio. Incluso voté por ti. No sabía por qué actuaban como si este concurso de sala fuera tan importante, pero tenía la intención de seguir el juego. Mina lo miró con los ojos entrecerrados por un segundo, luego los relajó mientras sonreía. Lo sé. Simplemente estoy siendo difícil. Se inclinó para darle un beso rápido, lo que sorprendentemente no hizo que Izuku se sonrojara en absoluto. El heredero de Kiryu ya se había sentido considerablemente más cómodo mostrando su afecto por Mina, especialmente después del ataque al campamento. Después de todo, un beso era mucho menos estresante después de todo lo que habían pasado los dos. Yo también voté por ti, ¿sabes? Añadió la chica rosa. ¿En serio? No Sato. Sato finalmente había ganado el concurso de habitaciones, aunque quizás por medios ilegítimos. Había ofrecido pastel a la clase, lo que instantáneamente ganó todos los votos de las niñas. O al menos, casi todos. Mina se rió ante su pregunta. Bueno, ese pastel estaba dulce, pero, ¿soy más dulce? Su mirada de sorpresa le dijo a Izuku que había adivinado correctamente su línea. Él dejó escapar una sonrisa inusualmente astuta mientras ella hacía un puchero. No es divertido si lo adivinas. Se supone que debes ponerte lindo y tartamudear. Infló sus mejillas, haciéndola parecer de alguna manera incluso más linda de lo normal para Izuku. Debo estar acostumbrándome a ello, dijo encogiéndose de hombros. O simplemente te estás volviendo predecible, añadió con un guiño. Esto tomó a Mina con la guardia baja. Por una vez, fue ella la que se sonrojó, aunque solo fuera un poco. Solo duró 1 o 2 segundos antes de que se recuperara. Dios, ¿cuándo te volviste tan atrevido? Ella lo empujó juguetonamente, ganándose la risa de Izuku. Supongo que no soy el único que está aprendiendo cosas. Voy a tener que mejorar mi juego, A Izuku no le gustó cómo sonó eso. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Mina de repente se dio la vuelta para quedar encima de él, inmovilizándolo contra el sofá. Sus rodillas estaban sobre sus piernas mientras apoyaba sus manos sobre sus hombros. Izuku agitó sus brazos, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Milímetros Mina, ¿qué estás haciendo? Su rostro brillaba positivamente. Eso es mejor. Tenía una sonrisa diabólica mientras hablaba. Los ojos de su novio atrapado recorrieron la habitación frenéticamente, agradeciendo a los poderes fácticos que no hubiera nadie cerca para ver esto, por el momento.
Mina, ese alguien podría, MMPH. No tuvo oportunidad de terminar, sus labios lo silenciaron. Su mente entró en pánico mientras ella sostenía el beso y sus manos serpenteaban por su espalda. Los recuerdos de su última noche en el campamento pasaron por su cabeza. Los dos solos en el bosque, los labios chocando mientras las lenguas luchaban. Sus manos subieron lentamente por su camisa. Sin pensarlo, Izuku empujó a Mina, obligándolos a separarse. Él la miró con los ojos muy abiertos, los brazos extendidos y las manos sobre sus hombros, jadeando ligeramente. Había una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en sus ojos. Yo, lo siento, solo, cerró los ojos, inhalando profundamente. Esa noche en el campamento, después de esa pelea con Bakugou. En realidad, nunca habían hablado de su encuentro cercano esa noche. Nosotros sí hice algunas cosas que se detuvo, sacudiendo la cabeza. Y entiendo. Mina dijo con un suspiro. Yo, lo siento, no debería haber, no pensé, no es tu culpa, insistió Izuku, mirándola. Por supuesto, había una parte de él que quería seguir adelante. Yo solo, nunca me disculpé por, tragó saliva. Tocarte así. Desvió la mirada, avergonzado incluso de mencionarlo. Se había perdido por completo en ese momento. Una mano acarició su mejilla. Está bien, Isu. El niño levantó la vista mientras Mina hablaba en voz baja. No estaba exactamente sonriendo, pero tampoco parecía infeliz. Mira, ambos no estábamos actuando como nosotros mismos. Estábamos cansados, frustrados, estresados y griega. Uf. Ese fue simplemente un día de mierda. Ella suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza. Yo, entiendo por qué pasó todo eso. No estoy molesto por eso ni nada por el estilo. Izuku sintió alivio al escuchar eso. Era cierto que no estaba exactamente en un estado mental normal cuando comenzaron ese beso. Aún así, no tenía idea de lo que Mina había pensado de todo esto hasta ahora, y saber que ella no estaba enojada por eso lo hizo sentir mucho mejor con todo el asunto. Además, no es que no lo haya disfrutado, ambos estaban sonrojados cuando Mina murmuró esto, con una sonrisa tímida en su rostro. Izuku sintió un nudo en la garganta. Quiero decir, eso fue muy repentino, sí, pero, eres mi novio. Se acercó más mientras decía esto. Fue en este punto que Izuku se dio cuenta de que en realidad no había hecho ningún esfuerzo por quitársela de encima. Su corazón latía con fuerza, pero no podía negar sus sentimientos. Mientras no lo perdiera por completo esta vez. Miró a su alrededor. Todavía eran los únicos en la habitación. Y tal vez solo unos minutos. Sus manos se deslizaron sobre sus hombros y bajaron por su espalda mientras envolvía sus brazos alrededor de su abdomen mientras el espacio entre sus labios se cerraba una vez más. Se permitió relajarse mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos y empujaba su cuerpo contra el suyo mientras el beso se hacía más profundo. A diferencia de antes, todavía pensaba, en su mayor parte, con claridad, sin permitirse ceder por completo a sus impulsos. Sus besos fueron apasionados, pero no ásperos y desordenados como la última vez. Sintió los labios de Mina abrirse cuando un suave sonido escapó de ellos. Una invitación. Después de un momento de vacilación, Izuku dejó que su lengua comenzara a entrar en su boca, y griega. ¡Santa mierda! Un grito repentino rompió como un cristal el momento íntimo que la pareja estaba compartiendo. Mina rápidamente se alejó de Izuku mientras los dos se giraban hacia donde había venido la voz. Mineta y Kaminari acababan de entrar al área común y actualmente los miraban boquiabiertos. Por un momento, Izuku sintió como si realmente se hubiera prendido fuego. Mina, igualmente nerviosa, prácticamente cayó al suelo mientras luchaba por bajarse del regazo de Izuku, desplomándose junto a él en el sofá. Amigo, así se hace, Midoriya. Kaminari logró recuperarse de su estupor, sonriendo mientras le levantaba 2 pulgares al chico de cara escarlata. Mineta todavía estaba en shock por lo que había visto. Parecía estar babeando un poco. ¿No creías que lo tenías? Uf. Le golpearon la cabeza con una almohada y casi lo derriban. ¡Ay! ¿Qué fue eso?
Oh, mierda. Mina estaba de pie ahora, con una mirada asesina en sus ojos mientras miraba a los dos estudiantes. Su rostro era magenta, pero claramente debido a la ira más que a la vergüenza. Quiero decir, retiro. Mineta de repente cobró vida, sintiendo el peligro inminente. La pareja despegó y Mina no se quedó atrás. Vuelven aquí, perdios. Izuku se quedó sentado en el sofá, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente la pared. Mina todavía podía sentir algo de calor en sus mejillas mientras comía. Junto a ella, Izuku jugueteaba con su comida, sin atreverse a mirar a nadie. Estaban rodeados por el resto de su clase mientras todos se sentaban alrededor del área de la cocina del dormitorio, disfrutando de una comida abundante. Antes de que pudiera aplastar a los pervertidos residentes de su clase, le explicaron que simplemente estaban reuniendo gente para una cena para toda la clase. Kirishima había mencionado algo sobre invitar a todos a una barbacoa esa noche, y parecía que estaba cumpliendo con eso. Mina todavía no estaba del todo convencida de que no la habían estado buscando a ella y a Izuku para espiar, pero los dejó salir ilesos. Estaba empezando a arrepentirse de eso. Parecía que uno de ellos, probablemente Mineta, le había contado a una buena parte de la clase lo que habían visto. Como resultado, la pareja fue el tema principal de discusión esa noche. De ninguna manera, Midoriya estaba haciendo que... Mina escuchó a Zero. Eso es muy romántico. Toru suspiró soñadoramente. Mina suspiró, tratando de desconectarse. Miren chicos, les juro que no fui yo. Kaminari, que estaba sentada frente a ella e Izuku, se había estado disculpando frenéticamente durante toda la comida. Honesto. Como sea, gruñó Mina. Vaya, realmente lo hiciste esta vez, comentó Hirou, que estaba al lado de Mina, a su electrizante amiga. No parecía importarle mucho el chisme, para gran gratitud de Mina. Debo estar de acuerdo. Tal violación de la privacidad no es propia de un estudiante de la UA, Kaminari, y Ida se sentó junto a Izuku, sermoneando a su compañero de clase. Violando la privacidad, se estaban besando en el maldito sofá. Kaminari gritó un poco más fuerte de lo que pretendía. Se tapó la boca con una mano después de darse cuenta de lo que acababa de decir, mirando a Mina con miedo. Hirou resopló de risa mientras la chica rosa fulminaba con la mirada a la rubia. Izuku enterró su rostro rojo como remolacha entre sus manos. ¿Y es eso así? Ida se volvió hacia Izuku. Midoriya, entiendo que ustedes dos tienen sentimientos el uno por el otro, pero hay un momento y un lugar para, cállate ya. Todos hicieron una mueca cuando la voz de Bakugou rugió. Para sorpresa de la mayoría de la clase, se había sentado frente a Mina e Izuku, al lado de Kaminari. Apenas puedo oírme pensar con todos tus gritos. ¿A quién le importa quién hizo qué? Comamos, maldita sea. La habitación quedó en silencio por un momento. Con el tiempo, las conversaciones se reanudaron, aunque más tranquilas y sobre otros temas. Parecía que nadie quería provocar la ira de Bakugou. La estudiante que empuñaba ácido miró a su explosivo compañero de clase por un momento, agradeciéndole en silencio por ese arrebato. En realidad, había estado sorprendentemente tranquilo todo el día, al menos para él, y el hecho de que se hubiera sentado voluntariamente tan cerca de Izuku entre todas las personas era ciertamente extraño. ¿Qué pasaba por su cabeza? Se preguntó. Decidió no pensar mucho en ello y reanudó su comida. Izuku cerró la puerta de su habitación, frotándose las sienes mientras caminaba hacia su cama y se sentaba. Su primer día en los dormitorios ciertamente había sido y lleno de acontecimientos. Sabía que hacer ese tipo de cosas en el espacio público era una mala idea. Honestamente, estaba sorprendido de lo cómodo que se sentía con todo el asunto, al menos hasta que él y Mina fueron interrumpidos. Una parte de él se sentía un poco avergonzada por lo poco que le molestaba ese tipo de comportamiento, pero en su mayor parte se sentía bien con ello. Porque como había dicho Mina, ella era su novia. Y él era su novio. A pesar de que solo habían pasado unas 2 semanas desde que comenzaron a salir, Izuku se sintió considerablemente más largo. Eso puede deberse a todo lo que había sucedido la semana pasada.
Todas las dificultades que habían enfrentado parecían haber fortalecido su vínculo. No fue solo en un sentido físico. Si bien era cierto que claramente se estaban volviendo más íntimos el uno con el otro, eso se debía al hecho de que se habían vuelto más cercanos emocionalmente. Era por eso que solo ver a Mina hacía sonreír a Izuku, porque pensaba constantemente en ella. Fue ese vínculo fortalecido, esa confianza lo que le permitió actuar tan cómodamente con ella. Un golpe en su puerta llamó la atención del heredero de One for All. Caminando hacia su puerta, miró por la mirilla para ver quién era. Frunció el ceño cuando vio a Mineta. Izuku no estaba enojado con él, por así decirlo, pero ciertamente no estaba feliz de verlo. El estudiante lascivo le había causado mucho estrés hoy, y no estaba seguro de querer lidiar con más travesuras. Aún así, no estaba dispuesto a ignorarlo, así que abrió la puerta. «Hola Mineta». «Hola Midoriya», saludó el chico de la blusa morada. «¿Tienes un minuto?» «Claro». «¿Qué pasa?» «Oye». Al recibir respuesta, el pequeño pervertido pasó junto a Izuku y entró en su habitación. «¿Qué vas a cerrar la puerta?» Al estudiante más alto no le gustó hacia dónde iba esto, pero obedeció a su compañero. Mineta respiró hondo y habló. «Mira hombre, lamento lo de antes. Honestamente, no estábamos tratando de espiar ni nada, simplemente entramos y te vimos». Era raro que se disculpara por algo, por lo que Izuku no pensó que estaba mintiendo. Sí, fue un error contárselo a la gente. Simplemente se me escapó. Entonces era él. Está bien, Mineta, de verdad. Solo, Izuku suspiró. Intentar no volver a hacerlo. Por favor. Lo tienes. Además, quería darte algo. El estudiante con tema de uva metió la mano en el bolsillo de un pantalón de tamaño considerable. Como parte de mi disculpa. Ahora Izuku estaba realmente nervioso. ¿Qué tipo de regalo debería esperar de alguien como Mineta? No, de verdad, está bien, no tienes que, aquí tienes. El pequeño estudiante le tendió su regalo a su compañero de salón. El chico pecoso lo estudió, sin estar seguro de qué era por un segundo. Probablemente los necesitarás más que yo. Su rostro palideció una vez que se dio cuenta de lo que estaba mirando. No pudo pronunciar una palabra. Por segunda vez ese día, sintió como si fuera a desmayarse en el acto. Kuat. En la mano de Mineta había una caja de condones. ¿Qué pasa? Preguntó mientras Izuku saltaba hacia su puerta y la cerraba. ¿Por qué me das esos? El chico nervioso preguntó en un fuerte susurro. Mina y yo no somos, nosotros no, yo no soy, su cerebro simplemente no podía soportar lo que estaba mirando. Sé que sé. Mineta levantó las manos mientras intentaba explicar. Lo entiendo, tú y Asido no lo estáis haciendo ahora. Escucharlo decir realmente hizo que la cara de Izuku cambiara de blanco a rojo en segundos. Pero vamos hombre, en serio no puedes decirme que no va a suceder. Después de lo que vi. Izuku estaba perdido. ¿Fue esto real? Se acababa de quedar dormido y estaba teniendo una pesadilla centrada en Mineta. Asido está claramente como loco enamorado de ti, hombre. Los necesitarás pronto, créeme. El estudiante en pánico se quedó completamente congelado. Estaba completamente en silencio mientras miraba con los ojos saltones a su pervertido compañero de clase. ¿Y Amar? Tomando su silencio inmóvil como aceptación de lo que estaba diciendo, Mineta sonrió antes de caminar hacia él y ponerle la caja en la mano. Le dio una palmada en la espalda a Izuku. Puedes agradecerme más tarde. Buena suerte. Levantando el pulgar, abrió la puerta y salió de la habitación, dejando a Izuku parado en completo shock. ¿Qué acababa de decir? Pensó que Mina estaba y enamorada. ¿Y Amar? Solo pensar en la palabra hizo que Izuku se pusiera tenso. No había pensado en este tipo de cosas desde que habló con All Might sobre revelarle One for All a Mina. Amor, Mina realmente sentía eso por él. ¿Y lo sentía por ella? ¿Podría siquiera saber cómo se sentía eso? ¿Era posible estar verdaderamente enamorado después de solo un par de semanas?
amar, y mientras Izuku reflexionaba sobre la emoción, se dio cuenta de un objeto en su mano. Mirándolo, gritó al recordar lo que Mineta le había dado, casi dejándolo caer al suelo. Se acercó a su cubo de basura y prácticamente metió la caja en él. Ni siquiera empezó a pensar en eso. Sacudiendo la cabeza, el joven estudiante decidió prepararse para ir a la cama. Al poco tiempo, estaba en pijama y debajo de las sábanas. Una sola palabra se repetía en su cabeza hasta que finalmente se quedó dormido. Capítulo 20. La palabra L. Mina revisó su lista por lo que debió ser la quinta vez en el último minuto, tratando de asegurarse de haber recibido todo. Veamos: y chuletas de cerdo, mira, y cebolla, mira, y pan Koyo, dispara. Al notar una clara falta de migas de pan en su carrito, la chica de piel rosada comenzó a buscar el pasillo apropiado. Actualmente estaba en una tienda de comestibles, comprando ingredientes para lo que esperaba fuera una buena comida esa noche. Si lo era o no dependía enteramente de ella. No pasó mucho tiempo para encontrar el panko. Al agregarlo a su carrito, Mina revisó su lista de compras una vez más. Al confirmar que tenía todo, comenzó a caminar hacia la caja. En el camino, comprobó la hora en su teléfono. 4:30. Volverían pronto. Al mirar de nuevo la cantidad de artículos en su carrito, Mina comenzó a sentirse ansiosa. ¿Podría ella hacer esto? Había ayudado a sus padres en la cocina en numerosas ocasiones, pero no se consideraba precisamente una cocinera experimentada. Por supuesto, no estaría tan nerviosa si solo estuviera preparando la cena ella misma. ¿Por qué la comida favorita de su novio no podría ser un poco más sencilla? El katsudon no era un plato particularmente difícil de preparar, pero ciertamente era más complejo que cualquier cosa que Mina hubiera preparado. Aún así, no podría ser tan malo, ¿verdad? Después de todo, ella tenía una receta. Solo necesitaba seguirlo y todo estaría bien. Bien. Suspirando, la chica ansiosa pensó en la razón por la que estaba haciendo esto en primer lugar. Había pasado poco más de una semana desde que ella y el resto del curso de héroes de la UA se mudaron al campus de la escuela. Como era de esperar, el personal no les había dado a los estudiantes tiempo para relajarse, incluso con todo lo que había sucedido. La capacitación de extensión de peculiaridades continuó el día después de que todos se mudaron, aunque sin lecciones de recuperación adicionales. Aizawa sintió que sus lacayos habían mejorado lo suficiente, o había decidido que merecían algo de misericordia después del ataque del villano. De cualquier manera, Mina estaba feliz. Y aunque quería un poco más de tiempo para descansar antes de volver al meollo de las cosas, estaba disfrutando el entrenamiento. Además de la extensión Kirk, ella y los demás estaban comenzando a desarrollar sus propios supermovimientos para ayudar con el próximo examen de licencia. Ella todavía estaba desarrollando el suyo, pero aún faltaban unas 3 semanas para el examen. Originalmente estaba programado para mañana, último día de las vacaciones de verano, pero todo con la Liga de Villanos había provocado que se retrasara. Afortunadamente, a diferencia del campo de entrenamiento, los estudiantes tuvieron tiempo libre al final de la tarde y al anochecer. La mayoría de las noches las pasamos simplemente relajándonos en los dormitorios con amigos, especialmente porque el entrenamiento temprano hacía que salir hasta tarde fuera una mala idea. Mina había disfrutado de la compañía de sus compañeros de clase, y de hecho aprovechó la oportunidad para conocer mejor a algunas de las personas que no conocía, además de pasar el rato con su grupo habitual. Pero, por supuesto, la mayor parte de su tiempo libre lo pasaba con Izuku. No pasaba un día sin que los dos hicieran algo juntos, ya sea estudiar, jugar uno de los muchos videojuegos de Mina, ver la extensa colección de recuerdos de héroes de Izuku o simplemente acurrucarse en el sofá y mirar televisión. Para entonces, el resto de la clase se había acostumbrado a ver a la pareja residente del dormitorio, aunque las burlas habían persistido durante unos días después del incidente, durante el día de la mudanza. Si bien Mina disfrutó cada momento con su novio Geek, un momento que realmente destacó fue la mañana en que bajó a la cocina y descubrió que Izuku había preparado un buen desayuno para los dos. Natto y okra con arroz, el favorito de Mina. Esa mañana casi lo había aplastado hasta matarlo.
Fue un gesto muy simple, pero significó mucho para la chica con cuernos. Ahora quería devolverle el favor y sorprender a Izuku con su plato favorito. Desafortunadamente, el katsudon era un poco más complicado que algunos frijoles con verduras picadas, por lo que requirió un poco de planificación por su parte. Para empezar, necesitaba tiempo para comprar todo y preparar la comida, lo que le llevaría unas horas. Durante ese tiempo necesitaba asegurarse de que Izuku estuviera ocupado, ya que todo esto debía ser una sorpresa. Para hacer eso, le había pedido a algunos de sus amigos en común que lo mantuvieran fuera de los dormitorios mientras ella preparaba las cosas, específicamente Kirishima. Uraraka y Tsuyu confiaba en que no avisarían accidentalmente a Izuku. Al optar por utilizar un autópago, Mina rápidamente escaneó y compró sus artículos antes de salir del supermercado. Ua estaba a poca distancia de la tienda y comenzó a dirigirse en esa dirección a paso rápido. Lo único que quedaba era cocinar. En otras palabras, la parte difícil. Se dio cuenta de que no debería preocuparse tanto por esto. Este no fue un evento grande e importante ni nada por el estilo. Todo lo que estaba haciendo era preparar la cena para su novio. E incluso si no saliera bien, Izuku era el tipo de persona que todavía lo comería con una sonrisa en el rostro. Mina había estado con él el tiempo suficiente para saberlo. Aún así, quería que todo saliera lo mejor posible. Esta era una manera de demostrarle cuánto se preocupaba por él. Cuánto lo apreciaba. Habían estado juntos durante casi 4 semanas hasta ese momento, pero parecían mucho más que eso. Las experiencias que habían compartido, las pruebas que habían enfrentado y habían lidiado con muchas cosas para un par de estudiantes de secundaria. Pero debido a eso, Mina sintió que su vínculo con Izuku había crecido mucho más. Lo que una vez había sido un simple enamoramiento para el chico había comenzado a convertirse en algo más. Algo así como el amor. La idea de la palabra con él hizo que se le oprimiera el pecho. Había estado en su mente los últimos días, pero todavía no se había acostumbrado a la idea. Mina nunca había estado enamorada, por supuesto, así que no podía saber si eso era lo que sentía. Pero al mismo tiempo, ¿qué más podría ser? ¿Por qué si no el mero pensamiento de Izuku podría hacerle sonreír? ¿Por qué si no estar a su lado la hacía sentir como la chica más feliz del planeta? ¿Por qué si no podía sentir que podía confiar en él más que en nadie? La chica suspiró. Quería contarle a Izuku todo el alcance de sus sentimientos, pero al mismo tiempo, estaba asustada. Muchas relaciones terminaron por una confesión de amor prematura. ¿Qué pasaría si Izuku aún no sintiera lo mismo? Sabía que él se preocupaba mucho por ella, pero también sabía cuánto podía luchar con sus emociones. Había mejorado en eso, sí, pero en el fondo seguía siendo el mismo Izuku. Si él estaba teniendo el mismo tipo de pensamientos que ella había tenido, probablemente no se sentía tan seguro como ella. No quería ponerlo en aprietos diciéndole de repente que lo amaba. No, por mucho que quisiera decirlo, esperaría hasta estar segura de que él sentía lo mismo. Ella tomaría las cosas a su ritmo, como lo habían hecho desde el principio. Uraraka sintió un zumbido en su bolsillo mientras miraba los planos de posibles diseños de vestuario. Sacando su teléfono, vio que había recibido un mensaje de texto de Mina. De vuelta en el dormitorio, ¿puedes mantenerlo ocupado unos 30 minutos más? La morena miró a Izuku, quien estaba discutiendo con entusiasmo muchas ideas de disfraces con la siempre ansiosa Mei Atsume. Volvió a mirar su teléfono. No creo que eso sea un problema. Ella respondió. GR8 gracias. A Uraraka, junto con Tsuyu y Kirishima, se les había pedido que ayudaran a distraer a Izuku durante la tarde mientras Mina preparaba lo que ella había llamado una cena romántica sorpresa para él. Todos estuvieron de acuerdo y querían ayudar a su amigo. Uraraka había sugerido que todos buscaran algunas mejoras adicionales para sus disfraces de héroes, principalmente para evitar salir y gastar dinero, algo por lo que Izuku estaba totalmente interesado. Los 4 habían estado intercambiando ideas entre ellos y con algunos de los miembros de la clase de apoyo durante un buen tiempo, y no parecía que Izuku estuviera desacelerando en el corto plazo. Le gustan mucho estas cosas, dijo Kirishima riendo.
El Itsuyo estaba parado cerca, observando también la enérgica conversación del peliverde. Actualmente le estaba mostrando a Atsume uno de sus cuadernos. Bueno, nuestra misión era mantenerlo ocupado, señaló Tsuyu. Sin embargo, estoy empezando a preocuparme de que no podamos lograr que se vaya, nena. Oh, vamos, no puede seguir así por mucho más tiempo, ¿verdad? Kirishima parecía dudar de sí mismo. Estamos hablando de Midoriya, señaló la niña rana. Era cierto que Izuku a veces podía ser excesivo cuando se trataba de cosas de héroe, pero era esa pasión la que lo hacía quien era. En primer lugar, era lo que había atraído tanto a Uraraka hacia él. El manipulador de gravedad suspiró pero sonrió. Ella todavía sentía algo por el chico, por supuesto, pero ya no tenía ningún indicio de resentimiento hacia él o hacia Mina. Lo que importaba era que ambos fueran felices. Donde antes sentía dolor al verlos juntos, ahora sentía alegría. Porque ella era su amiga. Y los amigos se apoyaron mutuamente, pase lo que pase. Mina apenas había empezado y ya la cocina estaba hecha un desastre. Había restos de jugo de cerdo por toda la estufa y había harina y arroz por todo el mostrador. Actualmente estaba mirando la sartén que había engrasado, esperando a que se calentara. Está bien, entonces ya tengo el arroz cocido, el cerdo empanizado, supongo que ya está lo suficientemente caliente. Con la mano extendida sobre la sartén, la chef aficionada sintió una buena cantidad de calor. Decidió que estaba listo y puso las chuletas de cerdo en la sartén. Y gritó cuando unas gotas de aceite caliente saltaron y golpearon su brazo. ¡Ay! Echó el brazo hacia atrás y casi derribó la sartén en el proceso, frotándola. El aceite burbujeó y crujió violentamente cuando la carne de cerdo comenzó a freírse, y varias gotas saltaron de la sartén a la estufa. Algo en ello no parecía correcto. ¿En serio ya había cometido un error? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Una voz irritada llamó la atención de la chica, quien se giró para ver a Bakugou parado detrás de ella. Estaba mirando por encima de la encimera sucia con una mezcla de confusión y molestia. Solo estoy preparando la cena, eso es todo, respondió Mina, sin estar de humor para lidiar con el explosivo estudiante en este momento. El silbido del aceite caliente era cada vez más fuerte. Bueno, limpia esta mierda cuando hayas terminado, necesito, ¿qué carajo? Al ver la estufa, los ojos de Bakugou se abrieron en shock. ¿Estás jodidamente loco? No se pone el fuego tan alto con la carne de cerdo. Antes de que Mina pudiera hacer o decir algo, la rubia de repente tomó un guante de cocina, la empujó a un lado y sacó la sartén de la estufa mientras bajaba el fuego. Al darse cuenta de que literalmente la había obligado a salir de su lugar, la chica rosa la fulminó con la mirada. Oye, ¿qué diablos? Dejando la sartén en otra parte de la estufa, Bakugou le devolvió la mirada. En serio, ¿alguno de ustedes, idiotas, sabe cómo? Se detuvo mientras miraba el resto de los ingredientes que Mina tenía. Su mirada se suavizó ligeramente. ¿Estás haciendo katsudon, no? Mina se sorprendió por su deducción. Parecía que el exaltado residente de Unoha tenía bastante experiencia en la cocina. Sí, lo soy. ¿Por qué? Estaba un poco confundida porque a Bakugou le importaba. Déjame adivinar, para Deku, ¿verdad? La más mínima sonrisa apareció en su rostro. Esas cosas siempre fueron sus favoritas. Retrocedió, permitiendo que su compañera de clase recuperara su lugar. Volvió a colocar la sartén en la estufa y el fuego más bajo permitió que la carne de cerdo se fríe de manera menos agresiva. Era extraño oírlo hablar de Izuku con un tono tan tranquilo. Bueno, tranquilo para Bakugou de todos modos. Y sí lo es. Bakugou había estado actuando mucho más tranquilo desde que la clase se mudó a los dormitorios. Todavía se enojaba rápidamente y era tan vulgar como siempre, ya no arremetía contra sus compañeros de clase con tanta frecuencia. En particular, Mina no lo había visto decirle una palabra a Izuku de una forma u otra, lo cual, francamente, era mucho mejor que como trataba a su novio antes. Lo mismo ocurrió con ella. Esta era la primera vez que realmente hablaban desde el hospital. ¿Qué estaría pasando por su cabeza últimamente?
Se preguntó. A él le gusta más crujiente, por si no lo sabías. Mina se giró de nuevo para mirarlo, con una expresión de perplejidad en su rostro. Al menos, solía serlo. En realidad, sí lo sabía. Pero, gracias. Ella se dio vuelta, sin saber por qué había dicho eso. HMPH. Bakugou empezó a alejarse, pero se detuvo después de unos pocos pasos. Oh, oye, otra cosa. Mina volvió a mirarlo. Él todavía estaba de espaldas a ella. ¿El Kirk de Deku alguna vez habló de cuando lo obtuvo? Ella levantó una ceja ante esto. ¿Por qué quería saber eso? Me dijo que fue en algún momento después de terminar la escuela secundaria. Por eso al principio era tan malo controlándolo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo lo que me ha dicho. Ella hizo una pausa. ¿Por qué te importa? Así fue después de eso, Bakugou murmuró para sí mismo, sin responderle. Sin decir más, salió de la cocina. Mina abrió la boca para gritarle, pero decidió no molestarse. No era como si fuera un secreto profundo y oscuro que Izuku fuera un tardío. Todo el mundo lo había asumido más o menos basándose en el hecho de que él era tan malo controlándolo. Por supuesto, el hecho de que su Kirk no se desarrollara hasta hace como un año fue increíblemente extraño. Mina nunca había oído hablar de algo así, pero no le vio la importancia. Las peculiaridades eran así de raras. Aún así, el comportamiento de Bakugou en ese momento era inusual. En realidad, nunca lo había visto hablar así de Izuku, excepto tal vez en el hospital. Sin insultos, sin enojo y en realidad estaba actuando como si hubiera sido amigo del chico en algún momento. Mina recordó la última conversación que tuvo con la rubia. Había aprendido mucho sobre lo que él sentía por su novio ese día, cómo su relación era un poco más complicada que una cuestión de matón-víctima. Estaba finalmente empezando a darse cuenta de lo equivocado que había estado. Había logrado convencerlo de que él pensando que Izuku lo había estado menospreciando todos esos años era ridículo. Espera, mierda. Al darse cuenta de que se suponía que debía darle la vuelta al cerdo hace unos 2 minutos, Mina sacó de su cabeza los pensamientos sobre Bakugou y volvió a centrar su atención en la cocina. Eran casi las 6 en punto cuando Izuku regresó al dormitorio. Se sintió un poco aliviado cuando entró en el edificio que ahora llamaba hogar. Apenas había estado aquí en todo el día. La preparación para el examen de licencia ocupó toda la mañana y parte de la tarde. Él y los demás todavía estaban trabajando para fortalecer sus quirks, lo que requería cada vez más tiempo para superar sus límites. Además de eso, estaba todo el asunto del supermovimiento. En el caso de Izuku, había comenzado a desarrollar un estilo de lucha más singular. Hasta ahora había estado copiando All Might, hasta el punto de usar los mismos nombres de ataque. El antiguo portador de su Kirk incluso había señalado esto, insistiendo en que su alumno dejara de intentar imitarlo. Y así nació Shot Style, el nuevo método de ataque de Izuku basado en patadas. Todavía estaba trabajando para perfeccionarlo, por supuesto, pero hasta el momento estaba demostrando ser efectivo. Mientras pensaba en All Might, el chico pecoso frunció el ceño. Sabía que los días de su ídolo como héroe estaban contados desde que recibió uno para todos. Sabía que eventualmente la era de All Might llegaría a su fin. Sin embargo, eso no hizo que fuera mucho más fácil afrontarlo cuando realmente sucedió. Aún así, ya había llorado la muerte de su héroe. No podía permitir que eso siguiera manteniéndolo deprimido. Después de todo, como había dicho el propio All Might, Izuku era el siguiente. Necesitaba mantener la cabeza en alto y seguir yendo más allá para que algún día él también pudiera inspirar paz y esperanza en personas de todo el mundo. Desafortunadamente, ninguno de sus compañeros lo sabía. Por eso, para evitar que sospecharan, necesitaba exagerar un poco sus sentimientos. Después de todo, era el mayor fanático de All Might, por lo que presenciar su caída debería haber tenido un gran efecto en él, ¿verdad? La parte más difícil fue actuar como si estuviera tan sorprendido por la forma debilitada de All Might como todos los demás. Había sido un tema frecuente de conversación entre los dormitorios, y él tenía que seguir el juego cada vez que surgía.
Odiaba lo fácil que se había vuelto para él mentir. Pero tampoco podía arriesgarse a que nadie descubriera la verdad. Después de todo, había hecho una promesa y no podía romperla por nadie. Ni siquiera Mina. Midoriya. ¿Estás ahí? La voz de Kirishima llamó la atención de Izuku. El chico más bajo rápidamente se dio cuenta de que había estado parado en la entrada, perdido en sus pensamientos durante el último minuto. Oh. Sí, lo siento, solo estaba pensando. ¿Qué, sobre más cosas de disfraces? Estuvimos allí como 2 horas, hombre, dijo la pelirroja de pelo puntiagudo entre risas. Tsuyu y Uraraka habían regresado a su lado del edificio, así que solo estaban ellos dos. Casi inmediatamente después del entrenamiento, Kirishima, Tsuyu y Uraraka se acercaron a Izuku para que pasara algún tiempo trabajando en mejoras de vestuario. Naturalmente, el fanático del héroe estaba totalmente de acuerdo con la idea, a pesar de su cansancio por el entrenamiento. De hecho, se habría quedado más tiempo si sus amigos no le hubieran señalado que era hora de cenar. Al pensar en la comida, el estómago de Izuku rugió. Tenía bastante hambre. Bueno, voy a regresar a mi habitación por un momento. Hasta luego, amigo. Kirishima se despidió de su amigo antes de marcharse. Izuku, deseando comer, se dirigió hacia el área de la cocina. Su mente volvió a Mina mientras caminaba. Vivir con ella había sido tan maravilloso como lo había imaginado. No había pasado un día en el que los dos no hubieran pasado algún tiempo juntos, aunque fuera en grupo. Estudiaban, jugaban, veían películas y un día Mina incluso había intentado darle un curso intensivo de breakdance, que salió tan bien como cabía esperar. Aún así, por muy vergonzoso que hubiera sido, le había encantado cada minuto. Amar. Izuku se detuvo en seco por un segundo mientras la palabra resonaba en su cabeza. Había estado en su mente toda la semana, apareciendo en sus pensamientos cada vez que Mina estaba en su cerebro. ¿La amas? Era una pregunta que, con toda honestidad, todavía no estaba seguro de poder responder. Era cierto que se preocupaba mucho por Mina, y que ella lo hacía sentir como el chico más afortunado del planeta, pero al mismo tiempo y no habían pasado ni 4 semanas. ¿Realmente podría llamar amor a lo que estaba sintiendo en ese momento? Obviamente no tenía ningún marco de referencia aparte del amor familiar, que era algo completamente diferente. Le molestaba porque quería estar absolutamente seguro antes de decirle a Mina esas 3 palabras. ¿Y si lo dijera sin realmente sentirse así? Le estaría mintiendo, y ya había hecho suficiente de eso. Aún así, ¿cómo podía saber que lo sabía? ¿Cómo se puede estar seguro de algo tan nebuloso como el amor? ¿Era incluso posible? A veces odiaba cómo funcionaba su mente. Intentar analizar emociones como esta era imposible. Quizás debería preguntarle a alguien. Su mamá, tal vez. Al entrar a la cocina, un aroma familiar llenó las fosas nasales del niño, haciéndolo olvidar sus pensamientos. Mirando hacia arriba, dejó escapar un grito ahogado. La cocina estaba un poco desordenada, por decirlo menos. Varios ingredientes y electrodomésticos estaban sobre el mostrador sin ninguna organización real. Era evidente que alguien había estado cocinando una comida decentemente elaborada. Ese alguien es Mina. Ella estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a él, vestida con un delantal mientras jugueteaba con algo. Al darse cuenta de su presencia, giró la cabeza para mirarlo y le mostró una sonrisa con dientes. Hola, cariño. Ella saludó. Espero que tengas hambre. Ella se hizo a un lado, revelando un par de cuencos grandes. Recuperándose de su sorpresa, Izuku se acercó a ella. Mina, ¿qué hiciste? Y sus ojos se iluminaron cuando pudo ver mejor los tazones. Hiciste katsudon. Pensó que eso era lo que olía, pero no estaba completamente seguro. Mirando alrededor de la cocina, era evidente que había hecho todo esto desde cero, algo que Izuku sabía que no era la tarea más sencilla. Miró a su novia con asombro. Sabía que este era su favorito, ¿realmente había hecho esto por él? Tuve que devolverte el dinero por el miércoles por la mañana, dijo Mina, guiñándole un ojo. ¿Es por eso que hiciste esto?
Izuku le había preparado un poco de natto con okra a principios de esta semana, pero era algo mucho más sencillo de hacer. Le había tomado 20 minutos y la mayor parte fue esperando el arroz. Bueno, eso y pensé que sería divertido hacerlo, añadió el chef rosado, tomando un tazón. Vamos, me muero de hambre. Izuku agarró su propio plato y se le hizo la boca agua al ver el plato de cerdo. La pareja se sentó en una mesa, que Mina ya se había tomado la libertad de poner. Tú, realmente no tenías que hacer todo esto. El peliverde casi se sintió culpable por haber pasado por tantos problemas por su bien. No, pero como dije, quería hacerlo. Su compañero hizo una pausa. Me alegra que los demás hayan podido mantenerte ocupado. Los ojos de su novio se abrieron como platos. Espera, ¿planeaste todo esto? El momento parecía bastante conveniente. Ella estaba terminando cuando él llegó. Se había preguntado por qué los otros tres insistían tanto en sacarlo de los dormitorios. ¿Sí? No fue fácil, déjame decirte. Esto lleva un tiempo hacer. Su sonrisa se desvaneció repentinamente mientras apartaba ligeramente la mirada. Nunca lo había hecho antes. Espero que te guste. Ella no parecía muy confiada. Decidiendo dejar de lado sus preocupaciones, Izuku dio el primer bocado. Mina miró con anticipación. Y Ella dejó escapar un suspiro de alivio cuando él tomó otro bocado. Izuku admitiría que no fue perfecto. Después de todo, Mina obviamente no era una chef profesional. No es que eso importara. El hecho de que ella, su novia, hubiera hecho esto para él sin otro motivo que mostrarle su afecto, lo convertía en lo mejor que había probado en su vida. Para algunos, puede que no haya parecido gran cosa. Pero para Izuku, que alguien hiciera algo como esto por él por la bondad de su corazón era... Bueno, ciertamente no estaba acostumbrado a ello. ¿Eres el mejor, lo sabías? Preguntó entre bocado y bocado. Sí lo hago. Ambos compartieron una risa. Dios, Izuku nunca se cansaba de esa risa. Tuvieron una cena bastante conversadora, hablando de sus días. Mina había hecho grandes progresos en sus movimientos especiales. Aparentemente, había encontrado una manera de aumentar tanto la viscosidad de su ácido que formó una sustancia parecida a un gel. Con suficiente cantidad, podría formar una especie de barrera sorprendentemente poderosa. Estoy pensando en llamarlo algo así como el muro del dolor. La chica ácida saludó y extendió las manos mientras decía el nombre. Eso suena un poco violento. ¿Qué tal algo como ácido al? Mina se burló de la sugerencia de Izuku. Amigo, no tienes imaginación. Ella pensó por un segundo. Pero, sí, muro del dolor suena como algo así como un villano, acariciando su barbilla por un momento. De repente chasqueó los dedos y su rostro se iluminó. Oh no, ¿qué pasa con Acid Veil? Eso suena bien. Ciertamente tenía un poco más de carácter que su idea. Entonces está arreglado. Conversaciones como esa continuaron hasta que terminaron de comer. Una vez que terminaron, Izuku ayudó a Mina a limpiar el impresionante desastre que había hecho. Eso está mucho mejor, dijo Mina cuando terminaron, mirando la cocina ahora impecable. Honestamente, se ve mejor que antes de empezar, Dejó escapar un pequeño grito de sorpresa cuando Izuku de repente la abrazó por detrás. Gracias, Mina, dijo en voz baja, plantándole un beso en la mejilla. Sus brazos estaban alrededor de su abdomen, dándole suficiente espacio para darse la vuelta y quedar frente a él. Ella no dijo nada mientras colocaba sus brazos sobre sus hombros mientras se miraban el uno al otro con nostalgia. Lentamente, el espacio entre ellos disminuyó a medida que sus labios se acercaban más y más, solo para detenerse justo antes de encontrarse. Izuku se alejó, con un tinte rojo en su rostro. Todavía recordaba vívidamente el día de la mudanza. Mina parecía recordar también, a juzgar por el color de sus mejillas. Tal vez deberíamos subir las escaleras. Ella sugirió. El sonrojo de su novio se hizo más intenso, pero asintió. No era como si fuera la primera vez que esto sucedía.
Oh no, Mina dejó escapar un gemido suave y ahogado mientras su lengua exploraba la boca de Izuku. Él estaba sentado en su cama, con la espalda contra la pared y su novia arrodillada en su regazo. Sus manos sostenían su cabeza mientras sostenían sus costados, las manos subían y bajaban por su espalda mientras se besaban. El sonido de los labios chasqueando era ocasionalmente interrumpido por una pausa para respirar. No todas las noches conducían a este tipo de cosas, pero ciertamente esta no era la primera vez que se retiraban a una de sus habitaciones para tener algo de privacidad. Mina podía sentir el calor irradiando el rostro de Izuku. Su timidez era evidente, pero aún así se había acostumbrado a llevar las cosas a este nivel. Una o dos veces se había vuelto extrañamente audaz y había dejado que una de sus manos viajara hacia el sur, aunque después se había disculpado fervientemente. No es que a Mina le importara. Después de todo, tenía un bonito trasero. Había estado tentada muchas veces de llevar las cosas aún más lejos, pero sabía que Izuku no se sentía cómodo haciendo nada más allá de esto todavía. Finalmente se separaron después de unos 20 minutos, jadeando pesadamente mientras se miraban el uno al otro. Mina se inclinó lo suficiente para que sus frentes se tocaran, frotando su nariz contra el chico de rostro sonrojado. Podía sentir las palabras en la punta de su lengua. Se obligó a no decirlas. ¿Y ahora qué? Izuku preguntó entre respiraciones. Mina se sentó, pensando. ¿Película? Ella sugirió. La comida caliente y abundante y el ejercicio que acababa de hacer la hacían sentir un poco letárgica, aunque era demasiado temprano para acostarse. Está bien, claro. ¿Alguna idea? Una sonrisa cruzó los labios de la chica rosa. Y extraterrestre. Su sonrisa creció cuando vio que parte del color desaparecía del rostro de Izuku. Pero, ¿no dijiste que eso da mucho miedo? Como era de esperar, el horror no fue algo que manejara bien. Mina se rió. Oh, no es tan malo. Además, estaré aquí si te asustas demasiado, ¿vale? Y bueno. Izuku gritó mientras se acurrucaba contra Mina. Ahora estaban acostados juntos en su cama, viendo la película en su computadora portátil. Estaban en el clímax, donde el personaje principal pensó que había escapado exitosamente del monstruo, solo para que éste la sorprendiera en la cápsula de escape. El grito de miedo de Izuku fue en respuesta a esa revelación. Amigo, te lo estás perdiendo. Mina intentó que su novio mirara la pantalla, queriendo que él viera el final climático. Cuando concluyó la película, ella se volvió para mirarlo, sonriendo. Entonces, genial, ¿verdad? Izuku la miró fijamente, todavía tenso por la película. ¿Eso es lo que inspiró tu nombre de héroe? Preguntó con una mirada de incredulidad. No, tonto. La reina está en la segunda película. Ella es mucho más grande y tiene una cabeza enorme y todos estos brazos y. ¿Estás bien, amigo? El rostro de Izuku estaba bastante pálido. Ese sí, bien. Su voz era un poco temblorosa. Mina cerró su computadora portátil y bostezó. Creo que ya es hora de ir a dormir. ¿Quieres que regrese contigo a tu habitación? El rostro del chico pasó de pálido a rojo mientras miraba hacia otro lado. En realidad, yo estaba, tal vez podría, quedarme aquí esta noche. Mina quedó un poco sorprendida por la petición. En realidad, todavía no habían pasado una noche juntos. Oh Izu, qué atrevido. Ella no pudo resistirse a bromear, causando que el rojo de las mejillas de Izuku se extendiera por todo su rostro. No quise decir. Agitó frenéticamente los brazos. Yo estoy, murmuró algo. Tengo miedo. ¿Llegar de nuevo? El chico cerró los ojos con fuerza. Tengo miedo. Mina tuvo que contenerse para no estallar en carcajadas. Izuku Midoriya, el tipo que se había enfrentado a villanos realmente aterradores varias veces sin dudarlo, le tenía demasiado miedo a un monstruo de película como para dormir solo. Dios, ella amaba a este chico. Dios mío, eres un idiota. Ella sacudió la cabeza, sonriendo.
No te preocupes, te mantendré a salvo del alienígena grande y malo. Izuku suspiró, sabiendo que no iba a dejar pasar esto pronto. Levantó su peluche del monstruo alienígena. Y Ami te ayudará. ¿Verdad, Ami? Hizo que el juguete asintiera lo mejor que pudo. Su novio no pudo evitar sonreír ante la exhibición. Los dos se prepararon para ir a la cama, y Izuku optó por pedir prestado algunos de los pijamas de Mina. Pronto estuvieron bajo las sábanas, acurrucados juntos. ¿Solo querías abrazarte, no? Preguntó la chica rosa. Tal vez, admitió Izuku, ganándose una pequeña risa de su novia. Al menos eres honesto. Como siempre. Está bien, te lo habría preguntado si no lo hubieras hecho. Ella besó suavemente sus labios. Bueno, noche. Buenas noches y después de unos minutos, Izuku estaba profundamente dormido. Por un tiempo, Mina pareció estarlo también, pero finalmente abrió los ojos. Oye, Isu. Ella susurró. Ninguna respuesta. Isu. Ella habló un poco más alto. Aún nada. Definitivamente estaba inconsciente. Una vez que confirmó esto, se inclinó para darle otro pequeño beso. Y te amo. Sabía que él no podía oírla, pero el solo hecho de decir las palabras en voz alta hacía que su corazón se acelerara. Acurrucándose aún más cerca de él, pronto se quedó dormida. Capítulo 21. Secretos. Tumbado de espaldas, las cejas de Izuku se fruncieron cuando el sonido de su alarma lo despertó de sus sueños. Gimiendo, tomó su teléfono, silenció el incesante pitido y se sentó. O al menos así lo intentó, pero un peso sobre su pecho se lo impidió. Estirando el cuello para mirar, vio una masa de cabello rosado que bloqueaba la vista de su pecho. Actualmente, Mina estaba profundamente dormida, agarrando su brazo mientras usaba su pecho como almohada. Había una sonrisa en su rostro. Por un momento, Izuku estuvo increíblemente confundido. Sin embargo, cuando comenzó a despertar por completo, los recuerdos de la noche anterior volvieron a él. Una sonrisa apareció en su rostro mientras algo de calidez llenaba sus mejillas. Evidentemente, Mina tenía el sueño mucho más pesado que él. Decidiendo tomarse un poco para disfrutar este momento, el chico aturdido extendió la mano y suavemente le pasó la mano por el cabello. Ella se movió ligeramente mientras él jugaba con cautela con sus rizos, aunque ella permaneció dormida. Parecía tan tranquila cuando dormía. Una serenidad que rara vez se veía cuando estaba despierta y activa. Mientras la miraba, una parte de él quería simplemente saltarse el entrenamiento para poder quedarse con ella así todo el día. Pero sabía que esa no era una opción. Aizawa los mataría si se enterara. Oye Mina. Susurró, sacudiéndola ligeramente. La chica dormida hizo un sonido pero no despertó. Mina, es hora de levantarse. Esta vez habló un poco más alto, sacudiéndola de nuevo. No quiero, ella murmuró en sueños, su agarre ahora con más fuerza en su brazo. Sonrojándose a medida que crecía la tentación de quedarse en la cama, Izuku le dio una sacudida mucho más firme. Los ojos negros y amarillos se abrieron mientras miraban los de él. Buenos días, murmuró Mina, todavía medio dormida. Su novio le acarició un lado de la cabeza. Tenemos que levantarnos. El entrenamiento es en 1 hora. La chica en su pecho dejó escapar un pequeño, y adorable, bostezo. ¿Y 5 minutos más? Ella preguntó. Por favor. Una vez más, la tentación definitivamente estaba ahí. Realmente no deberíamos. Suspirando, Mina se sentó lentamente. Bien, pero todavía puedo hacer esto, dijo antes de darle un beso rápido. Eres una buena almohada, ¿lo sabías? Izuku se rió entre dientes. Los dos finalmente se levantaron de la cama, y Izuku comprobó que la costa estuviera despejada para que Mina se fuera. No quería que nadie la viera salir de su habitación y se hiciera una idea equivocada. ¿Nos vemos para desayunar? Preguntó Mina. Izuku asintió. Suena bien. Nos vemos allí. Se dieron otro beso. Además, eres muy linda cuando duermes.
Por un momento, Mina fue tomada por sorpresa, con un poco de magenta en sus mejillas. Sin embargo, rápidamente desapareció mientras ella sonreía. Siempre soy linda, dijo con un guiño antes de salir por la puerta. Izuku no pudo evitar reírse. Bueno, ella no se equivocó. El gimnasio Gamma estaba lleno de actividad mientras los estudiantes de la UA entrenaban. Era el último día antes de que realmente comenzara el semestre, lo que significa que sería la última vez que podrían dedicar tanto tiempo a la extensión de Kirk. Por supuesto, el personal de la UA tenía toda la intención de continuar esa formación hasta el examen, pero la educación era igualmente importante. Como de costumbre, la clase de héroe combinada tenía varios maestros trabajando para ayudarlos. Entre ellos estaba Olmigut, aunque estaba allí principalmente para observar el progreso de sus alumnos y ofrecer consejos cuando pudiera. Aunque, como era de esperar, gran parte de su atención se centró en Izuku. El ex símbolo de la paz miraba con orgullo a su sucesor. Izuku realmente comenzó a recuperarse. No solo había aprendido cómo controlar mejor a One for All, aunque fuera un pequeño porcentaje, sino que también finalmente estaba comenzando a desarrollar su propio estilo de lucha. Para All Might, ver a su alumno finalmente comenzar a crear una identidad para sí mismo fue algo maravilloso. Tratar de imitar a su ídolo solo llevaría al niño hasta cierto punto. Mientras reflexionaba sobre cuánto progreso había hecho su protegido, All Might observó cómo uno de los ataques de Izuku fue interceptado por el clon de Ectoplasm con el que estaba entrenando, quien contraatacó y lo arrojó al suelo. Izuku había mejorado inmensamente, sí, pero claramente todavía le quedaba un largo camino por recorrer. All Might continuó observando su clase hasta que se les indicó que tomaran un descanso. Durante ese tiempo, decidió hacer sus rondas y dar retroalimentación rápida a cada estudiante individualmente. Había sido algo que había estado haciendo regularmente, ya que obviamente ya no podía involucrarse directamente en el entrenamiento. Había muchas cosas que ya no podía hacer. Aún así, solo su cuerpo había sido roto, no su espíritu. Todavía era un héroe en el fondo y tenía toda la intención de asegurarse de hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a la próxima generación a convertirse en los mejores héroes posibles. Incluso si tuviera que llevar consigo de forma encubierta un libro de enseñanza para tontos para hacerlo. Veo que tu estilo de disparo va bastante bien, joven Midoriya, dijo All Might mientras llegaba Izuku. Su protegido estaba tomando un trago considerable de una botella de agua mientras estaba sentado en un banco. Miró al profesional retirado y dejó la botella a un lado. Oh. Gracias, All Might. Izuku siempre parecía un poco sorprendido al escuchar elogios, algo que All Might no estaba seguro de que le gustara. A veces el chico era demasiado duro consigo mismo. Llegar allí. Aunque todavía estoy luchando con muchas cosas. Miró hacia abajo, casi como si estuviera avergonzado. Oye. ¿De qué has hablado, Optimismo, muchacho. El octavo portador de One for All sonrió y levantó el pulgar. Todavía tienes un camino largo y difícil por delante, lo sé. Pero no olvides cuánto ya has recorrido. Piensa en dónde estás ahora en comparación con cuando llegaste aquí por primera vez. No quería mencionar nada específico sobre uno para todos con tanta gente alrededor. Y bien. Izuku levantó la vista, con una expresión más determinada en su rostro. Eso es lo que quiero ver. All Might trató de evitar darle algún trato especial al peliverde, pero el hecho es que había prometido dedicarse a él. Después de todo, sus días de héroe ya no existían, lo que ahora le daba mucho tiempo para ser un mentor. Y por eso, ahora más que nunca era imperativo que Izuku se hiciera más fuerte. All for One fue derrotado, sí, pero parecía haber estado entrenando a un sucesor propio. Shigaraki, junto con el resto de la Liga de Villanos, todavía estaba ahí fuera y seguía siendo una gran amenaza para la sociedad. El grupo había llevado a cabo 2 ataques exitosos contra la UA, lo que demuestra el peligro que representaban. Además de eso, los villanos iban en aumento gracias a la ideología de Stein.
El símbolo de la paz ya no existía para tranquilizar a la sociedad y mantener a raya a los villanos, y los héroes de todas partes estaban haciendo lo que podían para llenar el vacío que All Might había dejado. Tal como estaban las cosas, Izuku, junto con el resto de los estudiantes de la UA, necesitaban estar preparados lo mejor que pudieran. Por eso, en primer lugar, incluso se les estaba dando la oportunidad de obtener licencias provisionales. ¿Estoy interrumpiendo algo? All Might salió de sus pensamientos sobre el futuro para ver una cara rosada familiar. En absoluto, joven nacido. Justo estaba hablando con el joven Midoriya sobre lo bien que va su entrenamiento. En algún momento, Mina se había acercado a los dos portadores de Uno para Todos, probablemente para hablar con Izuku. All Might se alegró de ver que la relación entre los dos aún se mantenía sólida. No era alguien que intentara entrometerse demasiado en los asuntos privados de las personas, pero por lo que había visto y oído eran bastante felices juntos. Aunque, para ser honesto, su relación todavía lo sorprendió un poco. Izuku era prácticamente la última persona que esperaba que empezara a salir con alguien. Era tímido, torpe, ansioso y todo lo que Mina no era. Y tal vez por eso su relación parecía funcionar tan bien. Cada uno tenía lo que al otro le faltaba. Habría que estar ciego para no ver el efecto que habían tenido el uno en el otro. Izuku se había vuelto un poco más tranquilo y cómodo con los demás y tenía más confianza en sus propias habilidades. Todavía tenía lapsos de duda, como se vio hace unos momentos, pero momentos como esos eran pocos y espaciados. En cuanto a Mina, simplemente parecía más motivada que antes. No quiere decir que no tuviera ningún impulso antes, era fácilmente una de las estudiantes más enérgicas que All Might había visto jamás, pero siempre le había faltado concentración. Sin embargo, al verla entrenar, ese ya no parecía ser el caso. Ella se estaba esforzando hasta sus límites y más allá todos los días, al igual que cierto estudiante suyo de cabello verde. Parece que también has logrado algunos avances, le dijo All Might a Mina. Esas técnicas que estás desarrollando con esa nueva forma de ácido son bastante impresionantes. ¿Eso crees? La chica rosada sonrió con orgullo. Gracias. Todavía estoy tratando de descubrir las mejores formas de usarlo, así que estoy intentando cualquier cosa ahora mismo. ¿Ya ves que mi velo ácido se mueve? Su maestra asintió. Solo asegúrate de no descuidar tus fundamentos. Los movimientos especiales son importantes, pero no debes confiar en ellos para todo. Bien. Mina sintió. Ambos han recorrido un largo camino desde que empezaron aquí. Sigan con el buen trabajo. All Might sonrió y levantó el pulgar nuevamente antes de alejarse. Después de todo, todavía había otras personas con las que quería hablar. Mirando hacia atrás, vio a Mina sentarse junto a Izuku y comenzó a charlar con él. Movió los brazos con entusiasmo mientras describía algo, probablemente un movimiento en el que estaba trabajando. Tenía una sonrisa en su rostro mientras escuchaba atentamente. Saber todo lo que había pasado durante toda su vida, ver a su pupilo sonreír así significó mucho para All Might. Mina era verdaderamente un alma bondadosa y él estaba agradecido de que ella pudiera hacer que Izuku sintiera ese tipo de alegría. Es por eso que ocultarle la verdad duele mucho más. Por lo que el ex profesional podía decir, Mina todavía no tenía idea de la verdad detrás de su relación con Izuku. Se había encontrado cara a cara con All for One, pero no tenía idea de quién era realmente. Izuku había cumplido su promesa y no le había contado a nadie cuál era realmente su Kirk. Pero All Might se dio cuenta de lo difícil que se estaba volviendo eso. Su protegido no había mencionado hablarle a Mina sobre One for All desde su primera conversación, pero estaba claro que quería hacerlo. Cada vez que él y All Might hablaban en privado, parecía que el chico siempre tenía algo más que decir. Algo que quería preguntar. Pero nunca lo mencionó y su mentor nunca le cuestionó al respecto. A All Might no le gustaba ocultárselo todo. No le gustó lo mucho que molestó a Izuku. Pero así era como debían ser las cosas. Decirle a Mina era simplemente demasiado arriesgado, especialmente tal como estaban las cosas ahora. Su relación era todavía bastante joven.
Si bien ahora parecía estable y saludable, quién sabe qué podría pasar dentro de unos meses. ¿Qué pasaría si algo sucediera entre ellos y, en el calor del momento, ella soltara el secreto? No era algo que Olmigt esperaba que les pasara, pero el quid de la cuestión era que podía suceder. Y así, la verdad permanecería oculta. Un día, cuando Izuku realmente pudiera hacer suyo el uno para todos, sería libre de hacer lo que quisiera con él. Si él y Mina todavía estuvieran juntos, si se lo decía o no, dependería únicamente de él. Pero hasta entonces, proteger el secreto era la máxima prioridad. Sé que lo entiendes, chico, dijo el hombre con un suspiro antes de darse la vuelta y continuar su camino. Mina regresó a la sección que Cementos le había preparado para poder seguir practicando sus técnicas. Después de su conversación con Izuku, tenía algunas ideas nuevas que quería probar con su nuevo ácido. Los dos habían estado intercambiando ideas desde que comenzó su entrenamiento aquí, y había demostrado ser bastante útil. La capacidad natural de Izuku para pensar fuera de lo común y crear estrategias lo llevó a darle todo tipo de cosas nuevas e interesantes para probar durante los últimos días, incluso si solo algunas de ellas resultaron tener algún uso práctico. Además de experimentar, el portador de ácido había decidido tomar en serio la sugerencia de Olmigt. Últimamente se había estado concentrando demasiado en jugar con movimientos especiales. Quizás sería una buena idea practicar un poco con ataques de largo alcance. Mientras recordaba sus palabras, Mina se volvió para mirar el símbolo de la paz, ahora retirado. Él estaba de regreso en su lugar habitual, observando a sus compañeros continuar su entrenamiento. Intentó seguir sus ojos hasta donde él miraba ahora. Y por supuesto, como era de esperar, Olmigt estaba observando a Izuku mientras entrenaba con uno de los muchos clones de ectoplasm que estaban estacionados en el gimnasio. Mina miró de un lado a otro a su profesora y a su novio un par de veces. Verlos conversar había provocado que algunos pensamientos familiares se agitaran en su cabeza. Todos en uno quedaron, por supuesto, impresionados por el anuncio del retiro de Olmigt, así como por el cambio drástico en su apariencia. A todos, incluida Mina, les había costado mucho acostumbrarse a su forma escuálida y de aspecto casi enfermizo. Entendieron que él era el mismo Olmigt por dentro, por supuesto, pero aún así fue un gran shock. Cuando escuchó por primera vez la noticia de que él se retiraba, lo primero que pensó Mina fue en cómo debía haberlo estado tomando Izuku. Ella, más que nadie aquí, sabía cuánto significaba Olmigt para él y cuánto debía haberle dolido ver a su ídolo en ese estado. Vio cómo él había llorado mientras todos aplaudían mientras la forma arrugada del símbolo de la paz triunfaba sobre todos para uno. Sabía que estaba viendo el fin de su héroe. Y sin embargo, parecía haberlo superado muy rápido. Izuku tenía una fuerte voluntad, por supuesto. Más fuerte que cualquiera que Mina hubiera conocido. Sabía que él no dejaría que la caída de Olmigt lo deprimiera, que seguiría avanzando, pero aún así no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Hubo muchas pequeñas cosas que notó desde que se mudó a los dormitorios de la escuela. Por ejemplo, como todos se habían sentido un poco inquietos por la nueva apariencia de Olmigt al principio, excepto Izuku. Los había visto hablando cuando el ahora maestro de tiempo completo inicialmente estaba dando consejos el primer día de entrenamiento, y no pudo evitar notar cómo Izuku normal estaba actuando. Pero cada vez que surgía el tema del estado actual de Olmigt entre amigos, era una historia diferente. Fue entonces cuando Izuku actuó como Mina esperaba que lo hiciera, o al menos, eso parecía. Había estado con él el tiempo suficiente para reconocer todos los indicios sutiles en sus expresiones y lenguaje corporal. Siempre había sido bastante buena interpretando a la gente de esa manera, y con él se había convertido en una especie de experta. Por eso, durante esas conversaciones, ella notó algo mal en su comportamiento. Pequeños tics aquí y allá que no estaba acostumbrada a ver cuando él estaba de ese humor. Ella nunca se molestó en preguntarle sobre nada de esto. Por lo que ella sabía, él simplemente estaba actuando de manera extraña porque estaba teniendo problemas para sobrellevar la caída de Olmigt. O tal vez simplemente estaba siendo paranoica sin motivo alguno.
Sin embargo, hace apenas unos momentos, escuchó un poco de la conversación entre su novio Yolmigt. La forma en que el héroe le habló a Izuku parecía y extraña. Era muy diferente de cómo le hablaba. Más familiar. Personal. Como si hubieran hablado de ese tipo de cosas muchas veces antes. Nuevamente, fue muy sutil, pero Mina sabía reconocer este tipo de cosas. Eso la había hecho pensar en todo esto otra vez. Por sí solas, ninguna de estas cosas que había notado parecía tan extraña. Pero poniéndolos todos juntos... ¿Qué estoy pensando? Sacudiendo la cabeza, Mina intentó volver a concentrarse en su tarea actual. Estaba leyendo demasiado sobre las cosas. Ella conocía a Izuku. Si realmente hubiera algún tipo de historia secreta entre él y Olmigt, se lo contaría a todos. Después de todo, él era el mayor admirador del chico. E incluso si no se lo hubiera dicho a nadie, ya se lo habría dicho a ella. Siempre había sido honesto con ella en todo. Su voluntad de estar abierto a ella fue prácticamente la única razón por la que empezaron a salir en primer lugar. Era una de las cosas que más amaba de él y por supuesto que él le contaría algo así. Bien. Hombre, ¿no pueden darnos como otra semana? Siento que nos lo merecemos después de toda la mierda por la que hemos pasado, se quejó Kaminari. Oye, piensa de esta manera. Ya no tenemos que levantarnos tan temprano ya que estamos justo al lado de la escuela, dijo Kirishima, tratando de animar a su amigo. Este era el último día de las vacaciones de verano, y una buena parte de uno no estaba exactamente entusiasmada con ese hecho. Sí, supongo que eso es algo, admitió Kaminari, reconfortándose con el hecho de que podía dormir un poco más. También significa que ustedes ya no tienen excusa para llegar tarde, agregó Tsuyu, ganándose las miradas del uno de cabello puntiagudo. De hecho, espero que todos lleguen a clase a tiempo y listos para aprender mañana. Ida estaba tan entusiasmada como siempre, volviendo al modo representante de clase para el próximo semestre. Al ser el último día de descanso, la clase había decidido participar en otra cena grupal. Todos habían contribuido para preparar un plato de curry, que todos estaban disfrutando actualmente. Izuku observó a sus amigos discutir mientras algunos de los demás intentaban contener la risa. Siempre disfrutó pasar tiempo así con todos, rodeado de amigos con los que había pasado por tantas cosas. Muchas cosas habían sucedido en su primer semestre como estudiantes de la UA, y tenía la sensación de que el siguiente sería igual de loco. Mina, ¿estás bien? La pregunta de Uraraka hizo que Izuku mirara a su novia, que estaba sentada a su derecha. Estaba mirando su comida con la barbilla apoyada en una mano. Ella no pareció escuchar a Uraraka. Mina. ¿Eh? Parpadeando un par de veces, la chica rosada miró a la morena. Lo siento, ¿dices algo? Uraraka la miró con ligera preocupación. Pareces un poco fuera de lugar. ¿Algo anda mal? Mina negó con la cabeza. No, estoy bien. Solo un poco cansado, eso es todo. El entrenamiento fue muy duro hoy. Ella le dio una pequeña sonrisa para asegurarle que estaba bien. Muy bien, solo comprobando. Satisfecho, Uraraka volvió a la conversación con todos los demás. Izuku continuó mirando a Mina, que ahora estaba picoteando su comida. Ella había estado actuando así desde que salieron del entrenamiento. Ella afirmó que se debía al cansancio, pero él lo sabía mejor. Mina nunca había sido alguien que ocultara sus sentimientos. Era extremadamente expresiva y, en general, uno podía saber en qué estado de ánimo estaba con solo mirarla. Y actualmente, Izuku podía decir que algo la estaba molestando. No sabía qué era. Después de todo, aquella mañana había estado perfectamente bien. ¿Había pasado algo durante el entrenamiento? ¿Estaba sintiendo ansiedad por el nuevo semestre? Quería preguntar, pero supuso que si ella quería sacar el tema, lo haría. Esperaría hasta que terminara la cena y los dos pudieran hablar en privado. Fuera lo que fuera, Izuku estaba seguro de que podría ayudarla. Mina se paró frente al ascensor, golpeando su pie con impaciencia. A veces odiaba estar en el último piso. Había sido una noche bastante ocupada en los dormitorios.
Uno había más o menos decidido hacer una pequeña fiesta debido a que era su último día de descanso. Hubo una cena considerable, juegos y música mientras los estudiantes disfrutaban de su última noche libres del aula. Normalmente, Mina habría estado eufórica por tal evento, pero en realidad fue una de las primeras en acostarse para pasar la noche. Por mucho que quisiera disfrutar de las festividades, no podía deshacerse de estos pensamientos extraños que tenía sobre Izuku y Olmigt. Había intentado descartarlos antes, pero terminaron arrastrándose de regreso a su cabeza poco después de que terminó de entrenar. ¿Por qué esto la molestaba tanto? Ayer mismo, ella estaba preparando la cena para Izuku y acurrucándose en la cama con él, diciéndole, más o menos, que lo amaba. Ahora ella estaba parada allí, preguntándose si él estaría ocultando algún extraño y nebuloso secreto. Espera, no, ella no estaba pensando eso. Confiaba en Izuku con todo lo que tenía. Él nunca haría algo así. Y entonces, ¿por qué seguía pensando en esto? Mina. Al escuchar la voz de su novio, su cuerpo involuntariamente se tensó por una fracción de segundo. Al darse vuelta para ver a un Izuku de aspecto muy preocupado, se obligó a sonreír. Hola Izu, ¿qué pasa? Todo esto fue ridículo. ¿Y hay algo mal? Maldita sea. Odiaba lo mala que era a veces para ocultar su estado de ánimo. Ella no podía simplemente decir que no. Él sabría que ella estaba mintiendo. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? ¿Quieres hablar de eso? Podemos ir a mi habitación o algo así, ofreció Izuku. Ni siquiera había esperado una respuesta. Mina suspiró. Y sí, vale. Atornillarlo. Sabía que esto no iba a terminar a menos que le preguntara al respecto. Sería sencillo. Todo lo que ella haría sería preguntar sobre él y Olmigt. Él obviamente le diría que no estaba pasando nada y que podría dejar de preocuparse por esto. Ojalá no lo tomara mal. Ella realmente confiaba en él. Ella simplemente y su cerebro estaba siendo una verdadera perra en este momento. Caminaron hasta la habitación de Izuku, cerrando la puerta detrás de ellos mientras entraban. El chico preocupado se volvió hacia ella. Deberíamos ir sentarnos o algo así. Odiaba lo mucho que esto le preocupaba. Pensó que algo andaba muy mal, cuando en realidad era solo ella quien se quejaba por nada. No, está bien. Ella respiró hondo. Está bien, mira, esto va a sonar estúpido. Realmente estúpido. Solo prométeme que me darás una respuesta directa. Izuku ahora parecía más confundido que nada. Mina, sabes que por favor. Prométemelo. Él pareció un poco sorprendido por su interrupción. Está bien, lo prometo. Mina sintió, tratando de encontrar la mejor manera de abordar esto. Rápidamente se decidió por su método habitual. Directo y contundente. Está bien, de nuevo, esto va a sonar tonto y extraño, pero, otro suspiro. Hay algo pasando entre tú y Olmigt. Algo que no sé. Dios, sonó realmente estúpido cuando lo dijo en voz alta. Ella esperó a que él se riera. Esperó a que él le preguntara si estaba bromeando, si en serio era esto lo que la molestaba. Algo como eso. Cualquier cosa como eso. Pero Izuku no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, él la miró con una expresión que ella nunca le había visto antes. No había ninguna emoción real en ello, solo una mirada en blanco y con los ojos muy abiertos. Estaba completamente en silencio. ¿Qué estaba pasando? Izu. Esto pareció sacarlo de sí ya que ahora parecía extremadamente perplejo. Y Olmigt. ¿Qué? No, nada que no haya, inclinó la cabeza. ¿Qué te hace pensar que? Esas eran las palabras que Mina esperaba escuchar. Y entonces, ¿por qué esa cara rara? ¿Por qué la vacilación? ¿Por qué el extraño lenguaje corporal que estaba viendo ahora mismo? Y no óyeme Mina. Por su rostro se dio cuenta de que tenía el mismo aspecto que sentía. ¿Qué pasa con esa cara? Había un sentimiento brotando dentro de ella que no podía describir exactamente. Pero no se sintió bien. Estás mintiendo. Su voz era de total y absoluta incredulidad.
Ella no quería aceptarlo, pero Izuku había mentido. De hecho, algo estaba pasando. ¿Por qué? ¿Por qué estás, N? No lo soy. El pánico se apoderó del niño mientras levantaba las manos. Yo, lo digo en serio, ahí, no hay N nada. La sensación fría y vacía que Mina estaba experimentando rápidamente comenzó a desvanecerse. En su lugar vino algo mucho peor. ¿Crees que soy estúpido? Izuku se congeló, el repentino mordisco en la voz de Mina lo tomó por sorpresa. ¿De verdad crees que no puedo darme cuenta cuando me estás mintiendo? Su voz se hizo más fuerte cuando la ira comenzó a burbujear dentro de ella. No solo estaba claramente mintiendo, sino que estaba tratando de negar el hecho de que lo estaba. Mina, por favor, ¿por qué? ¿Por qué me estás mintiendo, Izuku? La razón ya no estaba con la niña mientras su mente se nublaba por la furia. ¿Qué más no le había dicho? ¿Cuánto tiempo le había estado ocultando esto? Mina, ¿por qué? Izuku parecía aterrorizado mientras ella daba un paso más cerca. Podía sentir que las lágrimas comenzaban a formarse. Era como si toda su percepción de Izuku estuviera destrozada. Dime. No puedo. En el momento en que soltó esto, el niño asustado se tapó la boca con las manos. Miró a Mina con los ojos muy abiertos, cuya ira pareció morir instantáneamente. ¿Qué? Esa sensación fría y vacía regresó, pero esta vez más fuerte. ¿Qué quieres decir con que no puedes? No tuvo oportunidad de responder. Su mente angustiada ya había encontrado su propia razón. No confías en mí lo suficiente. ¿Por qué si no podía decírselo? Lo que fuera que no podía decírselo. De repente, Mina sintió náuseas. Ella dio un paso atrás y su visión se volvió borrosa. Izuku dio un paso hacia ella y le tendió una mano. No, Mina, eso no es. Ella salió por la puerta antes de que él pudiera terminar. Corrió por el pasillo, ignorando la voz que la llamaba mientras corría. Ignorando el ascensor, se dirigió a las escaleras y las subió mientras las lágrimas caían libremente de su rostro. No se detuvo hasta llegar a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella y cerrando la cerradura.